Canal Universitario presenta. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que decir... Bienvenidos a Carta Ciudadana con la presentación de Margarita Herrera desde el Campus Público de Cali de la Universidad del Valle. La carta de hoy estará orientada a la comprensión de los acontecimientos ocurridos en el transcurso de la semana alrededor de los diálogos de paz y del proceso que adelanta el Estado colombiano con la insurgencia armada, en especial aquellos que tienen que ver con la perfidia en la guerra, con la información objetiva para diferenciarla de la propaganda de guerra, y con los efectos que estos hechos tendrán para llegar a un acuerdo serio y sostenible, profesor, y con las posibilidades de un referendo, un plebiscito o una constituyente. Es decir, que la carta buscará el diálogo y la comprensión de la negociación, del acuerdo en sí y del escenario del posconflicto, si allá llegamos. Más allá de las mentiras, de las provocaciones, de los llamados a continuar la guerra y de las silbatinas al jefe de Estado. En términos de redacción, en Carta Ciudadana abordaremos la sentencia que la Corte Suprema de Justicia ha condenado a 80 meses de cárcel a 2 exministros de Estado y a un secretario general de la Presidencia de la República. En Carta Ciudadana alertaremos el detrimento patrimonial que sufriría Colombia si efectivamente se llega a vender Isagen, la segunda empresa pública más rentable después de Ecopetrol. En consecuencia, profesor, tenemos muchos temas para el día de hoy. Bienvenido a Carta Ciudadana. Estamos con el profesor, el director del programa, Jorge Albeiro Gil Paneso. Gracias, Margarita. En abril, a pesar de lluvias mil, desde esta tribuna abierta queremos infundir, como siempre, cordialidad, mensajes de esperanza, análisis, verdades un poco crudas, pero al fin y al cabo las necesarias para continuar avanzando. Profesor, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cuál es su evaluación, mejor dicho, cuál es el estado del arte de la negociación del gobierno colombiano con las FARC después de la muerte de 11 soldados y 20 más que se encuentran en la clínica? Sorprendentemente, pues pienso que no puede ser mejor. Por fin creo el 100% de la sociedad colombiana y aún de la opinión pública mundial se ha enterado una vez más de que en Colombia hay una guerra de 50 años, de 60, en mi opinión, de 70 años, para no marcar sino a partir de 1946. La han llamado conflicto armado interno, al existir la guerra, que es la que debemos terminar, según el deseo, la sentencia del doctor Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, como reacción ante tantos hechos lamentables. Profesor, ¿qué diferencia hay entre la información que como derecho tiene la ciudadanía a recibir y la propaganda de guerra, que parece haberse tomado todos los medios de comunicación, bueno, casi todos? Sí, indudablemente el cuarto poder, los medios de comunicación, o el quinto, o vaya uno a saber si el sexto poder, cuántos son los poderes reales de estas sociedades y de estos países, pero dejémoslo ahí. De verdad, hay toda una algarabía. Y podríamos mencionar aquí muchas opiniones, pero llama mucho la atención la que se encuentra en el periódico El Espectador del lunes 20 de abril, firmada por Luis Carlos Vélez, periodista que viene de la CNN de los Estados Unidos, después de una brillante carrera allá. Y en Colombia ya lo hemos visto, director de una gran cadena y con una columna más o menos permanente
en diferentes medios, pero él esta semana ofrece la siguiente perla. Después de algunas consideraciones sobre los hechos, dice: la única verdad en el caso de Buenos Aires, Cauca, es que se trató de una venganza del narcotráfico. La brigada móvil de la Fuerza de Tarea Apolo estaba tras los pasos de alias Chichino, el capo de la droga vestido de guerrillero, el cuarto jefe de la columna móvil Miller, Los militares le estaban respirando en la nuca y en las últimas 2 semanas habían roto su cadena de producción de cocaína, tras dar de baja a 2 guerrilleros que se encargaban de movilizar los insumos. Es el aspecto que siempre se ha considerado en la guerra colombiana, en la violencia, en todo esto. El narcotráfico de esa sustancia fatídica, la cocaína, que no tiene otro destino que el mercado interno de los Estados Unidos de América, algo así como 10, 20 millones de consumidores habituales de esta sustancia que es el origen de todos nuestros males. Remato entonces señalando que esta opinión y 10 más y 20 más, bienvenidas todas, siempre y cuando lo hagamos con la razón, con argumentos, con el documento. Estamos suficientemente documentados desde, entre otros, el Centro de Memoria Histórica de Colombia. Están aquí resúmenes, informes, fuentes, testimonios, cartas, fotografías, de todo lo que ha pasado en este país en 60 años. Y tengo entendido que está en todas las bibliotecas de nuestro país. Muchas de estas publicaciones son hasta gratuitas, financiadas por una gran cantidad de entidades nacionales e internacionales que tienen como propósito el que Colombia logre un estado de bienestar, una cotidianidad normal como la de tantos países del mundo. Así pues que ahí seguimos, ante todo pidiéndole a nuestros televidentes que nos escriban a Carta Ciudadana, nos contradigan, nos refuten, nos digan que esto de pronto no es la fuente o lo que quieran, pero agradecemos además ya una serie de emails que llaman eso, las cartas, sencillamente cartas a través de ese medio moderno, y entonces estamos muy satisfechos con este diálogo que estamos construyendo. Profesor, yo voy a hacer una pregunta inesperada. Una pregunta que usted no tenía ni idea que yo le iba a hacer. Es la siguiente. ¿Usted considera que la guerra es el negocio más rentable de Colombia y del mundo? De la guerra, pues iba a traer un librito titulado Las guerras justas, 500 páginas. Son de esos compendios de estudiosos de la guerra que nos dicen que, por decir, desde la Primera Guerra Mundial de la época, que fue entre Caín y Abel, con un arma atómica llamada la quijada de un burro, con eso creo que esa fue la primera guerra entre potencias, y de ahí hacia acá no hemos parado y parece ser ni pararemos. Hay intereses, hay políticas y como que hay instintos de muerte, así como hay instintos de vida y de felicidad, lo que otros dicen el tánatos de la muerte y el eros de la felicidad y la alegría y la construcción. Así que en cuanto a guerra, hagamos nuestro proceso nacional soberano de Colombia, después hablamos, pero en este momento, como dije al comienzo, es el mejor momento del proceso de paz, y aquí ya lo hemos anticipado, es cuestión de meses. Nosotros lo habíamos dicho hace un mes, pongámosle estos plazos, se los pusimos, y ahora resulta que el presidente de Colombia es el que lo está poniendo en La Habana. No dudamos que va a salir ahora en la ronda 35 en que se está, en la ronda 36 que comienza el 7 de mayo próximo. Yo no creo que eso llegue a más de 40 rondas o 50, pero es otra de las apuestas. Pero profesor, teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido en las últimas semanas en el país, con la muerte de los 11 soldados, con los 20 más que están en el hospital,
existe la posibilidad de que no haya acuerdo de paz? Por favor, no juguemos un juego que quién es el que lo está proponiendo. Ese juego de que es que son 11 soldados y tantos heridos y esta cosa, alguien pérfidamente está haciendo que ese sea el centro del asunto y ese no es. Les podemos hablar de los 250.000 víctimas de 1960 hoy y 7.200.000 víctimas desplazadas, violentadas en lo que se llama el Gran Proceso Nacional de Víctimas, que tiene todo un andamiaje, ya lo mostraremos aquí, de la Unidad Nacional de Atención y Reparación Integral de las Víctimas, con grandes presupuestos. Desde la sentencia T025 de la Corte Constitucional, que declaró un estado inconstitucional de cosas en Colombia hace como 15 años, de allí nació la Ley 1448 de Víctimas, que tiene un presupuesto asignado de 55 millones de millones para la reparación de las víctimas. ¿Dónde está el presupuesto? En el Plan Nacional de Desarrollo de ahora, ¿dónde está? Tenemos mucho de qué hablar y no nos representamos sino a nosotros mismos, pero creo que es cumplir con el deber patriótico y ante todo el deber ciudadano. Muchas gracias, profesor. Recuerden que estamos todos los sábados y domingos de 6 a 7 de la noche por el canal universitario. Vamos a corte de nuestros patrocinadores. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510. Parce, ¿cómo es que se llama la figura? Armitage. Armitage. Se pronuncia Armitage. No, hombre, no, es otro que dice este man que sería un buen alcalde. Por eso, Armitage. Yo trabajo para él. Es más, es socio mío. Ay, parce, usted llegó a viejo y no dejó el vicio de chicanear, ¿no? Contame otra de vaquero más bien, hombre. Mire, la empresa de él todos somos socios, porque reparte las ganancias de la empresa con todo. Y así trabajamos con ganas y duro, porque sabemos que la empresa es como si fuera nuestra. Hey, ahora solamente falta que este man nos diga que también anda en moto. Parceros, aunque no lo crean, es motociclista como nosotros. Doctor Armitage. ¿Qué hubo, figura? ¿Cómo va, mopa? Ya terminé, doctor. Si quiere le invito unos frijoles. Ah, buenísimo, se me hace. Hagámosle, pero invitemos al flaco. Flaco, arregle ese casco y vamos, pues. Sí, don Armitage. Armitage. Hombre, Armitage o Armitage es la misma vaina. Camine, vámonos. A este man hay que seguirlo. Los buenos con él. Mucho flow. Mucho flow. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510. Volvemos a la redacción de Carta Ciudadana con el periodista Vicente Ramírez Garzón. Vicente, bienvenido. Margarita, muchas gracias. En la introducción de la carta anunciamos que estaríamos enfocándonos en el tema de la comprensión de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que condena a 80 meses de cárcel a 2 exministros del Estado y a un secretario general de la Presidencia de la República. Vicente, ¿cuál es el significado del mensaje de esta sentencia? Margarita, esta sentencia tiene una significación extraordinaria para Colombia, pero yo quiero decirte algo antes. Vea, una investigación, una denuncia ante la Fiscalía, un llamado a declarar en la Fiscalía es grave. Una acusación formal de la Fiscalía ante un juez de la República es grave. Pero gravísimo es que un juez de la República, en este caso una sala compuesta de varios magistrados, dicte una sentencia que no tiene apelación. Eso es de una gravedad
para la persona que es sujeto de la sentencia cuando es condenatoria. Y es gravísimo para su familia, para su mujer, para sus hijos, para sus amigos, para sus conocidos. Margarita, inclusive, muchas veces es doloroso para los mismos enemigos, cuando hay cierta nobleza en la lucha. Desde luego que ir a una cárcel es un drama humano, y más si se trata de las mazmorras del régimen colombiano. Las cárceles. Ir a una cárcel un solo día, como preso, y ni siquiera como preso, como visitante familiar o como abogado, es ver la miseria humana, es saber del crimen a medianoche, de la opacidad del otro, del hacinamiento, de la más grande degradación del ser humano. Es la violación de la dignidad. Desde luego que Sabas Pretel, Diego Palacio y Alberto Velázquez no van a ir a ninguno de esos sitios que en Colombia llaman cárceles o penitenciarías, no. Desde luego ellos ya están, los dos ministros, el uno en Las Verdes, pastales que hay en el Cantón Norte, donde queda el Ejército de Colombia, en su más importante brigada, donde está el corazón. Seguramente que allá podrá disfrutar de las caballerizas, de los juegos, de las piscinas, como a cualquier oficial del Ejército de Colombia. Eso a Diego Palacios. Y el doctor Sabas Pretel puede estar a la orilla del Mar Caribe, en un batallón, en Cartagena. De todas maneras, Margarita, cárcel es cárcel. Ahora, sí, si ellos se portan bien y no tendrían por qué no hacerlo, pues saldrán en la mitad del tiempo, o menos, sí, porque harán trabajo, porque harán pedagogía, porque si se portan bien hay los descuentos, y yo creo que saldrán en 40 o menos meses. De todas maneras, queda para el país ese significado de que la Corte Suprema de Justicia pudo, después de 13 años, tomar una decisión que le deja claro al país qué es lo que ha pasado en este caso. Vicente, yo quisiera hacerle una pregunta que es la siguiente. ¿Cuáles son los antecedentes de esta sentencia? Mejor dicho, ¿por qué este fallo? Este fallo se produce porque, primero que todo, hubo una condena, una sentencia extraordinariamente bien desarrollada, bien confeccionada por la misma Corte Suprema de Justicia contra el representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Teodolindo Avendaño. A él lo condenaron a 8 años de cárcel por el delito de cohecho. En esa sentencia le probaron que Teodolindo era un mentiroso y le probaron fundamentalmente que había cometido varios delitos, fundamentalmente el de cohecho. Le probaron que el presidente de la República y el ministro Sabas habían firmado una resolución entregándole una notaría recién creada para él en Bogotá, notaría que él vendió en 250 millones de pesos. Y por ahí le dieron otras cosas a la nuera de él, en el Ministerio de Protección Social, autorizado por Diego Palacios, para que vendiera su voto de congresista. Lo vendió de una manera pasiva en el sentido de que él no asistió a la sesión de la Comisión Primera de la Cámara, que era la que tomaba la decisión, se vino para Cali y eso se lo demostraron. Entonces Teodolindo, primer término, llevó 8 años de cárcel. La representante a la Cámara por Santander, Gidis Medina, consciente de que a Teodolindo le habían probado, decidió confesar. Confesó y a ella le sentenciaron a 4 años, además con unos beneficios particulares, domiciliaria porque es madre de familia y porque contó la verdad y porque ayudó a la justicia colombiana. Delito, cohecho, pero como dice la palabra, cohecho, un hecho con otro, es un hecho acompañado, es una cosa que va ligada. El cohecho implica que alguien ofrece y da y que la otra parte acepta y recibe. Faltaba la otra punta, y la otra punta era nada menos que el presidente de la República con sus 2 adyectos servidores, los ministros Sabas Pretel y Diego Palacio, y con la firma notarial del secretario general de la Presidencia, Alberto Velázquez. Esa era la otra punta.
Y eso es lo que acaba de decir la Corte. Estos personajes, presidente de la República, ministro y secretario general, delinquieron, cometieron el delito de cohecho con un fin específico: beneficiarse personalmente de la reelección presidencial. ¿Qué hicieron ellos? Violaron la ley, derrumbaron la Constitución, el Estado corrompiendo al mismo Estado, dice la Corte Suprema de Justicia, el Estado corrompiendo al mismo Estado, porque el presidente, los ministros, el secretario y los congresistas se entiende que son servidores públicos. Pues allí no resultaron servidores públicos, sino servidores de sus propios intereses. Y hay una significación fundamental, Margarita, para volver a la pregunta, y es que la Corte ha demostrado que en Colombia el delito, la violación de la ley y el derrumbe abrupto de la Constitución no son fuente de derecho, lo que quiere decir que esa presidencia estuvo viciada desde un comienzo, y no solo porque la Corte Suprema lo diga, lo dijo también en su momento la Corte Constitucional a través del salvamento de voto del doctor Jaime Araujo Rentería. Él dijo eso: el delito no puede ser fuente de derechos, salvo que allí hubo otros magistrados, como el magistrado Cepeda Espinosa, que votó favorablemente la decisión de modificar la Constitución y permitir la reelección, porque su papá era embajador en Francia. El voto le garantizaba que su papá siguiera de embajador en Francia. Eso es lo que ha quedado demostrado. Y ha quedado señalado, Margarita, que en Colombia los funcionarios de ahora en adelante van a tener que cuidarse mucho. Sí, Vicente, pero eso es algo que no solamente se ve, bueno, es algo que, como estamos hablando en diferentes programas, en los anteriores, que viene desde uno como ciudadano, de empezar a ser justo con las acciones, a ser justo con nuestros pensamientos y ser rectos en nuestra vida. Entonces eso va generando una cadena, sí, una cadena de acontecimientos que va creciendo, y desde las más altas esferas hasta las más bajas se crean, digamos, delitos que perjudican a todos los ámbitos, a todas las personas, y eso pasa no solamente, digamos que lo más terrible es que pasa en el Estado colombiano, con nuestras leyes, con nuestros políticos que manejan nuestra vida, que manejan nuestros impuestos, que manejan todo. Todo. Pero mire, Margarita, aquí hay otras consecuencias importantes. La primera, que los funcionarios públicos, los servidores públicos, lo van a tener que pensar dos veces y ver si el abuso del poder y la violación de la ley y de la Constitución se compensa con unos meses de cárcel. Eso lo tienen que calcular de ahora en adelante. Segundo, que esto es positivo. La jurisprudencia colombiana, la academia, digamos que el mundo jurídico y la lógica jurídica en Colombia quedaron a salvo, porque era imposible que el cohecho fuera de uno solo. Entonces, es un aspecto muy positivo desde el punto de vista doctrinal, poder señalar que los magistrados que fallaron encontraron lógica, que no podía ser de otra manera, y ese es un hecho importante, que había dos puntas y que las dos puntas hoy están en la cárcel. Y la conclusión más importante y fundamental: cada ciudadano, como dirías tú, con sus justas acciones juzgará y tomará sus decisiones, pero lo cierto, el hecho concreto es que el gran determinador de este delito, el presidente de la República de ese entonces, quedó al desnudo a plena luz del mediodía. Eso quiere decir, Vicente, que ha habido un punto, una marca en la historia, para la historia colombiana. Podemos decir que este año 2015 ha pasado algo extraordinario que queda para la historia colombiana, para la historia, no sabemos realmente cuánto tiempo dura nuestra vida, digamos vida humana, para los siglos y los siglos de la historia, porque ha cambiado algo, y esperamos aquí en Carta Ciudadana que eso continúe así, que la justicia se haga, en todos los ámbitos. Y les agradecemos por acompañarnos todos los sábados y domingos de 6 a 7 de la noche en Carta Ciudadana. Recuerden, Vicente Ramírez Garzón y Margarita Herrera. Vamos a cortes de nuestros patrocinadores. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510.
Armitaje. Suena raro que decidió perdonar a su captor y le ayudó a tomar una buena decisión. Armitaje o Armitage, díganlo como quieran, pero una persona así es la que necesitamos. Únete al cambio. Firma con Armitage. Canal Universitario del Valle, Canal 23 de la Universidad Autónoma del Caribe, Canal Universidad de Nariño, Telepasto, Canal de la Universidad del Pacífico, Yubarta Televisión, Canal Universitario Nacional, Zoom, Canal Universitario de la Universidad de Cartagena y el Canal Universitario de Antioquia, Canal U, hacen parte de la Asociación Colombiana de Canales Universitarios, que reúne la mejor programación de televisión educativa del país, y la puedes identificar con esta marca en nuestra programación. Universidad del Valle, 70 años. De investigación, formación, calidad, internacionalización, proyección social, impacto regional, bienestar. Universidad del Valle, 70 años. Conocimiento que transforma vidas. En Univalle Estéreo, más música, más cultura, más información. 105.3 FM. Univalle Estéreo, como tú la querías. Y será una porquería, ya lo sé, en el 510. Ya me veo. Queridos televidentes, en la constante del formato de este medio alternativo de comunicación, tribuna abierta a los grandes asuntos de la humanidad, hoy tenemos la posibilidad de continuar entrevistando a nuestros amigos, a los conocidos, a las personas que están haciendo grandes obras por la humanidad que tanto nos acompaña y acompañaremos. El doctor Vicente Jiménez Velasco es médico especialista en medicina preventiva de hace unos años, algo así como de la década de 1960 de nuestra Universidad del Valle. Bienvenido, Vicente. Muchas gracias, muy amables. Pues otro hallazgo en esta ciudad de Cali, en el sector de la Alameda. Vicente tiene su consultorio y tiene un proyecto hermoso en medicina preventiva. Ha descubierto que es urgente que los colombianos atendamos su mensaje y es por eso que está invitado a nuestro programa. Vicente. Gracias. Vamos a hablar entonces de la parte de prevención, que es lo más importante en salud. Si ustedes ven la última publicación de salud que hacen en una revista muy buena de Colombia, se refiere a que es ese trabajo allí donde se basa el éxito de la salud del colombiano. Debo manifestar que inicialmente nosotros comenzamos con vacunación, con el tratamiento y manejo de la diarrea, después pasamos a enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, la osteoporosis, y así fuimos avanzando con el fin de extender digamos, los años de vida de las personas. Cuando yo empecé en la Universidad del Valle, estábamos aquí en San Fernando, en el hospital departamental. La esperanza de vida del colombiano era 45 años más o menos. Hoy es 75 años, o sea, estamos en un nivel bastante alto. Eso lo hemos logrado a través de esas modificaciones que han hecho en el campo de la prevención,
en ese diálogo que hemos tenido con la comunidad, con base en muchas situaciones. Sí, Vicente. Te quería afirmar o reafirmar lo siguiente. Somos propositivos no solo desde Carta Ciudadana, sino desde nuestras vidas personales. Estamos por la construcción de paradigmas a seguir, modelo de desarrollo de país y ante todo en nuestros campos específicos, en mi caso en la educación y en el tuyo en la salud. Entonces vemos que Colombia está relativamente haciendo la tarea. Está haciendo muy bien. Y mire que el cubrimiento en el campo de la salud de las personas en el país Colombia es del 96%. Y hubo un momento en que un presidente de los Estados Unidos, el anterior a Obama, que se fijó mucho en el modelo colombiano para poderlo llevar a los Estados Unidos y extender esa capacidad de cubrimiento. Vicente, muy puntualmente por hoy, en nuestro primer programa de salud, porque estás invitado a todos los próximos programas del año 2015, tu aporte específico sobre el gran descubrimiento de la India. Bueno, estamos en este momento desarrollando la utilización de un producto denominado moringa. Viene de un árbol, moringa. Este árbol viene de la India. Hace 2000 años está este árbol siendo utilizado, sus hojas, sus tallos, sus flores, nada más que en el campo de la salud. Se le llama ya el árbol milagroso. Este árbol lo tenemos que traer a Colombia debido, no es un árbol, es un arbusto, debido a su gran cantidad de elementos que posee, como vitaminas, como minerales, como antioxidantes, como rejuvenecedores, tiene elementos muy importantes para la salud mental, especialmente para la depresión, para la angustia. Usted con estos comprimidos puede lograr una salud mental en la época de la edad avanzada óptima, porque ahora uno ve son problemas gravísimos a nivel de estas situaciones de salud, lo cual podemos vencer con un árbol sencillo. Además se puede sembrar en muchas partes. Nosotros quisiéramos que se inundara esto de árbol de moringa, que es un alimento, que es un multivitamínico, que sirve para rejuvenecer a la persona. Yo diría no rejuvenecer, sino actualizar la persona en la edad que debe tener. Vicente, afortunadamente la tecnología permite tomar la materia prima de la planta y procesarla y entregarla para el consumo en grajeas, tengo entendido que se llama esto. Está el producto a disposición en todo el país, algo más, en varios países. La Organización Mundial de la Salud la está utilizando en casos críticos de África. Y alguien decía, qué urgente hacerle llegar a todos los niños de La Guajira que están muriendo por miles de desnutrición. También el producto está ya listo en lo que llamamos infusión, té. Las bolsitas, la hoja ha sido adecuadamente preparada y se presenta así. De tal modo que continuaremos ahondando en los beneficios de este producto alternativo en la prevención y, por qué no, también en el tratamiento. Tendremos la oportunidad de detallarlo en sucesivos programas. Vicente, permíteme aprovechar estos minutos también para mostrarle a nuestros televidentes que promocionamos todos los eventos culturales, científicos que se realizan, y ha llamado mucho la atención de cómo en el campus de la Ciudad Universitaria de Meléndez se realizan cada semana infinidad de eventos. La semana pasada
se realizó uno de intervención social a cargo del programa de sociología de la universidad. Estuvo visitándonos el periodista, investigador, antropólogo Alfredo Molano, sociólogo y periodista, y este es un evento que tiene que ver muchísimo con el proceso de paz. Igualmente los invitamos a que estén muy pendientes de la programación del Teatro El Presagio, que queda, como ya lo dijimos en un programa anterior, en Juanambú. Entonces los invitamos a que estén pendientes. La próxima obra es La fábula de Mariano, el explorador y la buena Mariana. Muy agradecido a nombre de toda la dirección y el equipo de producción de Carta Ciudadana, a nuestro invitado y a nuestros televidentes que nos hagan saber sus opiniones, sus reacciones y ante todo sus críticas y sus preguntas. Gracias y vamos a mirar a nuestros patrocinadores. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510. ¿Y ese man qué es lo que hace? Pues dicen que es un empresario muy bueno en los negocios y que reparte la utilidad con sus empleados. Una figura así es lo que yo necesito. Todos necesitamos un jefe así, mijito. Armitage o Armitage, díganlo como quieran, pero una persona así es la que necesitamos. Únete al cambio, firma con Armitage. Sea partícipe activo del mejor momento de la Fundación Universidad del Valle. Líder en prestación de servicios y administración de recursos económicos y sociales. Trabaje con nosotros y permítanos gestionar, gerenciar, estructurar, implementar y ejecutar sus proyectos en diferentes ámbitos de interés con responsabilidad social. Para su realización contamos con unidad de proyectos, capacitación, radio y televisión, con el respaldo de la Universidad del Valle, acreditada por 10 años en alta calidad por el Ministerio de Educación Nacional. Fundación Universidad del Valle, certificada en calidad norma ISO 9001, versión 2008. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510. Volvemos en Carta Ciudadana con el periodista Vicente Ramírez Garzón y Margarita Herrera, quien les habla. Carta Ciudadana ha redactado una carta con un destinatario especial, dirigida al soldado de Colombia Víctor Alfonso Benjumea, del pelotón de la Brigada 17 de la Fuerza de Tarea de Apolo. Vicente, por primera vez en Carta Ciudadana, nos vamos a tomar la tarea de leer una carta literalmente. Especialmente por la sensibilidad del tema. Para nuestros ciudadanos, carta al soldado de Colombia, Víctor Alfonso Benjumea, del pelotón de la Brigada 17 de la Fuerza de Tarea de Apolo. Apreciado y admirado soldado y compatriota, gloria a Colombia y a tu sacrificio. ¿Cómo te llamas?, te preguntó la doctora, y tú respondiste: Benjumea. Sí, pero ¿cuál es tu nombre?, replicó el doctor acompañante. Benjumea, volviste a responder. En medio del dolor, el cuerpo médico no pudo reprimir una leve sonrisa. Tú eres Benjumea, ya estás en la clínica. Como ya lo sabes, te has salvado de la noche fría, de la noche lluviosa, de la noche de terror donde todo parecía natural, rayos y relámpagos. Pero la realidad era diferente. El hombre es un lobo para el hombre. Sí, a tus 22 años confirmabas que el hombre es un lobo para el hombre y que se lanza a la utopía la idea de que el hombre es algo que es sagrado para el hombre. El doctor Quintero,
quien antes trabajaba en el hospital universitario, nos informa que eres un paciente con una lesión muy grave en la aorta, la arteria más grande del cuerpo, pero que se le ha implantado una prótesis especial. Preguntamos qué y responden una toracostomía, es decir, que por 2 pequeños orificios te fueron introducidas prótesis que a modo de balón, una vez en el interior, fueron infladas para controlar el sangrado y así intervenirte. Por fortuna, nos explican, el coágulo de Benjumea taponó la lesión y dio tiempo al tratamiento, si no, te hubieras desangrado. Horas más tarde, escuchamos a tu padre en una entrevista radial desde algún rincón de Colombia. Le pedía al ejército que le informara dónde estabas, lo imploraba, lo necesitaba. Necesitaba saber, 70 horas después de las ráfagas, dónde estabas. Al fin, una periodista le informa que estás en la clínica amiga de Cali y que estás atendido científicamente. Algún día sabrás cómo llegaste allí y por qué. Sabrás, no sin dolor, que otra clínica se disputaba tus cuidados para, como buitres, facturar al Estado, porque en este caso no habrá glosas contables. Un caso para recobrar al 100% en el lucrativo negocio de la salud. Pero lo inmediato y satisfactorio es que estás recuperando, te estás recuperando. Ya vendrá tu lucha para que los cuidados posquirúrgicos sean perennes, al igual que tu indemnización. Ojalá que esto salga bien. Estaremos atentos, porque hay una tendencia al olvido, a beneficiarse de tu sacrificio y pasarte al patio de quienes mendigan una asistencia. Mientras superas la unidad de cuidados intensivos, UCI, y tu fuerza vital te lleva a la acción con tu familia y los tuyos, permítanos contarte algunas cosas que mientras estás en la clínica vienen ocurriendo. Imagínate que un expresidente ha tomado una foto de la guerra de Irak de hace 13 años, propiedad de una agencia de la prensa internacional, sin respetar los derechos de autor, y le ha hecho un montaje, algo que el DIH tipifica como el delito de perfidia, es decir, un engaño para hacer propaganda y atizar la guerra. Mientras todo el país está conmovido y muchos depositan flores y lanzan gritos, otros, como un exministro de Estado que asaltó al erario apropiándose dolosamente de las acciones de Invercolsa, ha salido a decir que tu pelotón y todo el mando del ejército son incompetentes, y lo ha escrito inescrupulosamente en un portal de noticias. Por eso sería bueno que algún día le pudieras contar a la ciudadanía sobre el valor del sargento y los demás soldados. Te lo contamos porque es inaudito que un expresidente y un exministro de Estado sean tan pérfidos, tan falsarios. También es de informarte que por estas verdades y mentiras, algunos militares y familiares silbaron y sabotearon al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el actual presidente de la República. ¿Quién sabe qué opinas de eso? Pero fue un acto bochornoso y grave para la República. Soldado Benjumea, es de verdad motivo de alegría que estés vivo y recuperándote. En este momento en el país hay mucha incertidumbre. Lo avanzado parece haberse perdido. Se parece mucho a la tragedia de Sísifo, condenado a subir la roca a la cúspide de la montaña para ver que cuando está a punto de coronar, la roca se rueda y debe volver a comenzar. Soldado Benjumea, como guerrero que eres, quizás te interesa informarte de lo siguiente. Hace exactamente 4 años, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, España y Colombia, entre otros,
aprobaron una resolución en Naciones Unidas para intervenir militarmente en Libia. Recuerda, el país cuyo gobernante era Gaddafi. Aviones franceses e ingleses, buques de asalto anfibio y submarinos estadounidenses, con el apoyo de servicios especiales de Italia, desplegaron entonces durante 7 meses un bloqueo aéreo, marítimo y terrestre contra Libia, y a renglón seguido, bajo el mando unificado de la OTAN, lanzaron más de 110 misiles de crucero Tomahawk y bombardearon inmisericordiamente todas las ciudades de Libia. Derrocaron a Gaddafi, lo detuvieron, lo asesinaron vilmente, y cuando el país literalmente estaba totalmente destrozado y en llamas, luego de cometer el delito de agresión, abandonaron el teatro de operaciones, dejando a los pobladores libios sumidos en el caos. A esa ocupación que todo destrozó, los estadounidenses la llamaron Operación Amanecer, liderada por aviones de Predator. Los franceses la llamaron Operación Harmattan y la OTAN la llamó Operación Protector Unificado. Todo en Libia lo volvieron una miseria y ruina. En estos 4 años posteriores a la invasión, se ha presentado como consecuencia de lo anterior una guerra de todos contra todos, caos total, y en su angustia y desesperación, hombres, mujeres, niños siguen tratando de huir de ese monstruo, que tú sabes que es la guerra. Así es que se han embarcado en unas pateras, que así se denominan en general a toda embarcación que llena de inmigrantes huye de la guerra e intenta cruzar el mar Mediterráneo. Pues ocurre que en esta semana que tú estás en la clínica, una de estas pateras con más de 950 expatriados, indocumentados, inmigrantes, es decir, esa nueva categoría social del mundo que sustituye al ciudadano, se hundió en el mar Mediterráneo. El gobierno de Italia calcula que fueron 700 personas, pero un sobreviviente rescatado afirma que son 950 los ahogados. ¿Y de dónde procedían estos inmigrantes? Pues de Libia, el país que fue destrozado e incendiado por Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y 13 naciones más que estuvieron de acuerdo con esa invasión. Entre ellos Colombia, cuando tenía asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Soldado Benjumea, debes creerlo, o si no, debes verificarlo. Este fue un crimen de lesa humanidad, el delito de agresión, y en esta fase de los náufragos también es omisión y es delito, precisamente por omisión deliberada. Quienes destruyeron en Libia y la destruyeron deben responder por el desastre, así como Alemania se vio obligada a compensar los costos de la guerra. Ahora, esos mismos países los dejan ahogar deliberadamente, han convertido el Mediterráneo en una fosa común, con 900 muertos más, sin nombre, ahistóricos, muertos de la nada y de nadie. Los países que deben recibirlos por haber desatado la tragedia, hoy han cerrado sus fronteras terrestres y aéreas para los inmigrantes. No queda sino ese mar misterioso y peligroso. Sin duda, otros huyentes seguirán ahogándose. Son de inmigrantes de la misma especie de aquellos que tratan de cruzar la frontera de México con Estados Unidos y caen a este lado o al otro lado de la muralla que han construido, asesinados por los unos o por los otros. Soldado Benjumea, tú más que nadie sabes ahora que salvar una vida no es algo ridículo, ni romántico, ni ingenuo. Es la capacidad de superar la frustración personal que busca el responsable del desasosiego. Es la voluntad de superar el pensamiento de que la solución triunfadora es la más autoritaria. Es que salvar una vida significa valorar el dolor, calibrar en su exacta dimensión la tragedia humana. Pero a esta altura, tal vez, Benjumea, preguntes qué tiene que ver lo que pasa aquí en Colombia con la tragedia que se sufre en Libia, Yemen, Irán, Siria e Irak.
Pues sí, tiene que ver, dado que se trata del lucro y el beneficio personal que estas situaciones producen a los traficantes de armas, a quienes en medio del caos se apropian del agua, del petróleo, del oro, de la tierra. Y tiene que ver porque Colombia avaló esa invasión, al igual que años atrás había avalado con su voto en Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad la invasión a Irak, resultando que todo lo de las armas nucleares fue una farsa para derrocar a Hussein y apoderarse de la riqueza de la nación, hoy también subida y sumida en la miseria y desolación que dejan las guerras. Ahora, soldado Benjumea, para permitir que sanen rápidamente tus heridas y pronto te den de alta, solo resta desear vivamente que tu sacrificio, tus dolores presentes, sean fructíferos para conseguir la victoria. En este caso de Colombia no es otra que la paz. Quizás, Benjumea, te inclines por la paz negociada o tal vez por el arrasamiento sin cuartel. Si lo último, habremos perdido otra generación, porque confirmarás que el hombre es un lobo para el hombre. Si lo primero, aún tenemos esperanzas, porque juzgarás que el hombre es algo sagrado para el hombre. Por ahora, soldado Benjumea, que te recuperes plenamente, que pronto vuelvas a los tuyos y que Colombia te acoja, como te lo mereces, con los brazos abiertos y la garantía de un mejor país y en paz. Atentamente, Carta Ciudadana, con la redacción del periodista Vicente Ramírez Garzón y leída por él y Margarita Herrera. Vamos a cortes de nuestros patrocinadores. Será una porquería, ya lo sé, en el 510. ¿Y ese man qué es lo que hace? Pues dicen que es un empresario muy bueno en los negocios y que reparte la utilidad con sus empleados. Una figura así es lo que yo necesito. Todos necesitamos un jefe así, mijito. Armitaje o Armitage, díganlo como quieran, pero una persona así es la que necesitamos. Únete al cambio. Firma con Armitage. Será una porquería, ya lo sé, en el 510. Estamos en Carta Ciudadana todos los sábados y domingos de 6 a 7 de la noche. Y para concluir Carta Ciudadana estamos nuevamente con nuestro director Jorge Albeiro Gil Paneso. Pues televidentes, hemos tenido un programa muy especial, de tal modo que les agradecemos su compañía. Al Sindicato Único de Trabajadores de las Universidades Colombianas, su seccional de la Universidad del Valle, Sintra Unicol, en sus 52 años de unidad y lucha por la educación y por el trabajo y por el país, le agradecemos su patrocinio y su vinculación y están invitados, obviamente, a participar de nuestro programa de manera personal en las entrevistas que realizaremos en próximos programas. Sobra decir que nos queda faltando tiempo como siempre, pero agradecemos de todo corazón su compañía. Gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos todos los sábados y domingos de 6 a 7 de la noche por Carta Ciudadana. Recuerden, Margarita Herrera como presentadora, como redactor Vicente Ramírez Garzón y como director Jorge Albeiro Gil Paneso. Muchas gracias por acompañarnos en Carta Ciudadana. El mundo
Pues será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que decir... Canal Universitario presentó el anterior programa.